Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta tipo pastel, pero esta vez en lugar de un pastel estamos como siempre obsesionados con los donuts y estamos buscando el saborcito ese de los donuts o haciendo recetas pensando en eso, pensando en los donuts. Entonces hacemos una receta con masa de pastel, le añadimos unas cuantas fresas, le añadimos el frosted donuts y le añadimos vainillas, y con eso jugamos mirando de encontrar, pues eso, mirando de encontrar el saborcito este de los donuts que está muy de moda últimamente. Entonces, buscando ese sabor que está de moda, que viene en muchas recetas americanas, estamos jugando con el strawberry and cream. Ojo, no es lo mismo strawberry and cream que es sweet strawberry, ¿vale? Porque alguno ha preguntado, ¿es lo mismo? No, una cosa es esta, otra cosa es esta. Esto es crema y esto es sweet. Sweet es más flojito que es, digamos que fueran fresas suaves. No es lo mismo una fresa suave que una crema de fresas. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, crema de fresas con cheesecake Graham Crust, ¿vale? Es muy diferente el cheesecake Graham Crust al cheesecake normal o al New Yorker cheesecake, ¿vale? Son también versiones diferentes. El cheesecake Graham Crust para mí me viene a ser una mezcla entre cheesecake y Graham. Y el Graham Cracker, ¿vale? Es una mezcla así entre los dos. Está bastante rico. Yo lo encuentro para este tipo de recetas de... Como pues esto más bien, más que... Sí, sería un postre raro porque es una mezcla extraña la que estamos haciendo. Pero es bastante parecido al sabor de los donuts. De los donuts del Dunkin' Donuts. De la marca esta de donuts que hay por muchos sitios. Pues eso, es una mezcla de donuts de esos. Cheesecake Graham Cracker, como no, el Frosted Donuts, que es el que nos da el saborcito ese del caramelizado del donut, que está muy rico. Fresas maduras, la suavidad de las fresas del Sweet Strawberry, la vainilla Swirl, la molécula vainillín. ¿Por qué la molécula de vainillín? Porque nos realza las vainillas. Aquí necesito que me realcen las vainillas. Aquí necesito que la poca vainilla que hay, que es el vainilla Swirl, me la realce un poco, sin que me... A ver, ¿puedo añadir más vainillas y tener más? Sí, pero es que no me interesa eso. Solo quiero tener toques pequeñitos. Entonces añado el vainillín para dar ese toque extra de vainilla, que está muy rico. El vainillín da muchísimo juego. A mí me gusta mucho utilizarlo. Y por último añado el cheesecake normal, que es el que me hace aún más redonda la masa del pastel, digamos. Esto no es un pastel, sería un donut, pero bueno, para hacer la masa esta más equilibrada y más rica. Vamos al lío. Del Strawberries and Cream que añado, pues del Strawberries and Cream añado un 1%, 0,1 mililitro. ¿Vale? Prácticamente nada. Veis que estas cosas son, pues eso, para dar toquecitos y no saturar el aroma total de esto. Del Graham Cracker, del Cheesecake Graham Crust, perdona, un 3%. 3% es 0,3 mililitros. 0,3 mililitros es por aquí. El otro es 0,4, sí, 0,3. Estas jeringuillas están un poco más desgastadas, pero hasta que no estén del todo estropeadas, yo soy catalán. Entonces, esto tirarlo no puedo. Frosted Donuts o un 4%. 4% es por aquí, 0,4 mililitros. Del Frosted Donuts. Del Strawberry Ripe. Strawberry Ripe nos dice un 4%. Un 4% por aquí. 4%. Nos ha salido. Del Sweet Strawberry nos dice otro 4% también. Otro 4% es aquí. Sweet Strawberry. Del Vainilla Swirl nos dice un 3%. Del Vainilla Swirl un 3%. Vainilla Swirl un 3%.
está. Del cheesecake nos dice un 1%, 0,1 mililitros. Ahí está. Y por último, la molécula, que es el vainillín, nos dice un 2%. Recordad que este tipo de moléculas yo las prefiero utilizar, el vainillín concretamente, lo prefiero utilizar desde el principio, porque no me, a ver, me altera, pero la alteración que me hace me va bien, ¿vale? O para el cometido que tiene esta molécula, me sirve ponerla desde un principio, ¿vale? Sin embargo, con otras moléculas no lo hago. Y de esta me dice un 2%. Un 2% es 0,2 mililitros, que es aquí. Ahí está. Y con esto ya tenemos la receta hecha. Como veis, ha sido sencilla de preparar, ¿vale? Lleva quizá un pelín de aromas, lleva 7 aromas y una molécula, ¿vale? Pero el gusto que deja, ya os digo, es muy agradable el gusto que deja esta receta. Total de aroma que tenemos en esta receta, un 22%, ¿vale? Tenemos bastante aroma metido, pero también la intensidad que deja el sabor, lo intenso que deja y demás, merece la pena hacerlo así a este porcentaje, ¿vale? Propilenglicol que tenemos que añadir, pues tenemos por aquí la botella de propilenglicol, y del propilenglicol que tenemos que añadir, pues si tenemos un 22% de aroma, es decir, 2,2 mililitros de aroma, y tenemos que poner en total 5 mililitros de propilenglicol, pues 5 menos 2,2 es 2,8. El aire, y 2,8 es aquí. Quitamos esto del tubo y para adentro. Tapamos. Bueno, vamos a poner la jeringa en su sitio, nos llevamos el bote, cerramos y movemos. Y ahora añadimos la glicerina. De glicerina tenemos que añadir 5 mililitros. De glicerina añadimos 5 mililitros. De glicerina 5 mililitros. Aquí. Levantamos la manguerita esta para que caiga y así no nos manche la mesa. Aquí tenemos los 5 mililitros para meterlos. Añadimos la glicerina y nos queda cerrar el bote y moverlo. Bote cerrado. Y ya tenemos nuestra receta hecha. Como veis, es muy sencilla, va en la línea de lo que estamos haciendo últimamente. Todos son sabores así, pues tipo pastel o tipo cremas o este tipo de esta línea que estamos siguiendo últimamente, ¿vale? Este tipo de aromas, todos van más o menos encaminados, todos van siguiendo las mismas líneas y todos juegan con lo mismo. El Frosted Donuts este nos da mucho juego y es lo que con ellos solemos jugar, dándole este punto de sabor. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.